Claro, a mí me salen muchas preguntas, Juan Ramón, y quiero empezar por una que yo creo que nos abarca aquí bastante. El público que tenemos es un público ya no solo emprendedor a nivel literal, sino también emprendedor a nivel que quiere controlar su vida y que quiere mejorarla, ¿no? ¿Cómo ves la situación para este tipo de personas en el país como es España? O sea, es decir, ¿ves un futuro prometedor? ¿Ves un futuro pues devastador? ¿Cómo ves esta realidad para este tipo de personas? A ver, yo creo que aquí necesariamente hay que hablar en términos promedio, ¿vale? Porque incluso en los países más horribles hay mucha gente que vive bien. O sea, tú te vas a Zimbabue y hay mucha gente que vive bien en Zimbabue. Sí, o en Latinoamérica, que vas a o en una zona Latinoamérica, pobre y exacto. los ricos viven genial. Exacto. Entonces, que un país vaya bien o vaya mal o vaya muy mal no significa que nadie dentro de ese país vaya a vivir mal o vaya a vivir bien o muy bien, ¿vale? Ok. O dicho de otra manera, incluso en los ambientes más adversos puedes tener entre suerte y habilidad, también conexiones políticas, aunque eso mejor, o sea, no creo que sea muy moral construir una buena vida alrededor de tu capacidad de maniobrar políticamente, pero bueno, obviamente también hay mucho rico por las conexiones políticas que tiene, pero incluso el que se mantiene fuera y dice, oye, yo quiero emprender y quiero ganarme bien la vida en este país emprendiendo, creo que en condiciones adversas, si tienes empuje, habilidad y suerte, que la suerte también es un factor importante, puedes terminar viviendo bien o muy bien en España. Ahora, en términos promedio, ¿este es un país que ofrece grandísimas oportunidades para los emprendedores? Evidentemente no. No las ofrece ni desde un punto de vista fiscal ni desde un punto de vista regulatorio. Desde un punto de vista regulatorio te prohíben hacer muchas cosas. Por volver, solo para que lo veamos, al asunto de la Universidad de las Hespérides. La Universidad de las Hespérides la intentamos crear hace aproximadamente 13 años, más o menos. O más incluso. Digo 13 porque más o menos es cuando yo empecé a adquirir conciencia de que estaba el proyecto, pero el proyecto ya iba de antes, ¿no? Inicialmente la queríamos crear en la Comunidad de Madrid. Teníamos todo el capital desembolsado, además, porque por regulación, para poder crear una universidad, te exigen que tengas desembolsado y aparcado el capital durante 2 años, mínimo, ahí para mostrar que tienes solvencia económica, ¿no? Joder. Entonces teníamos ahí el capital parado, superamos todos los procedimientos, que son muchísimos, y papeleo infernal y burocrático, inmanejable, y además requisitos completamente absurdos, como que, pues una universidad no puedes tener solo un grado de economía y uno de finanzas, que podría decir, oye, soy una universidad nicho que me especializo en esto. No, tienes que tener 10 titulaciones universitarias y además de diversas áreas del saber. Entonces dices, oye, que yo soy especializado en ciencias sociales o en ciencias económico-financieras, ¿por qué tengo que impartir arquitectura o medicina? No, pues la regulación te exige que lo hagas. Claro, todo eso son más costes fijos para la universidad, más dispersión de recursos, o que tienes que tener pistas deportivas, vamos a ver, o sea... es un requerimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, claro, todo eso va aumentando los costes de iniciar una universidad. No puedes decir, oye, yo compro este edificio y ahí tengo 4 clases y es una universidad especializada. No. ¿Dónde está la canasta? Tienes que tener un complejo gigantesco, ¿no? Claro, yo te estoy hablando antes de universidades online. Obviamente ahora ese requisito se ha flexibilizado un poco, pero sí tienes que ofrecer posibilidades, pues acuerdos con algún centro deportivo o algo para que el alumno, si así lo quieres, pueda ir, ¿no? Pero bueno. Yeah. Pero bueno, todo esto más o menos se va superando. Si tienes suficiente apoyo inversor, lo puedes ir superando, pero hay un cuello de botella absoluto y que no fuimos capaces de superar en su momento. Y es que la etapa final para poder abrir una universidad en España es que el Parlamento Autonómico, en este caso la Asamblea de Madrid, apruebe en asamblea, en pleno, una ley específica autorizando la apertura de tu universidad. Una ley solo para tu universidad. Sí, o sea, que sometas a votación y que salga en el boletín oficial de la comunidad autónoma, la Asamblea de Madrid autoriza la apertura de, en este caso, la Universidad de las Hespérides. Madre mía. Joder. Entonces, claro, daos cuenta que esto es un proceso completamente politizado. Quiero decir, los diputados controlan su voto y pueden votar que sí o que no en conciencia. No tienen por qué votar que sí a abrir una universidad. Tú puedes ahí tener gente de Podemos que diga, yo estoy en contra de las universidades privadas. Pues voy a votar siempre que no. Entonces, imagina que cada negocio que hubiese que abrir en España hubiese que votarlo en la asamblea política. No tiene sentido. Entonces, pero es que incluso fue el asunto más grave, porque, claro, si tú lo tienes que votar en asamblea, para que se llegue a votar, hay que incluirlo en el orden del día.
Y entonces ya, cuando se incluye, se somete a votación Ya. y los diputados se retratan. Como poco se retratan. Habrá diputados que digan, yo estoy a favor de que se abra una nueva universidad, yo estoy a favor de censurar la apertura de la universidad. Bueno, te has retratado como censor, ¿vale? No, pero es que no llegó ni siquiera a votarse. No, se someterá a votación en algún momento. Hace 13 años. Claro, hace 13 años. No, pues ha pasado un año, no, aún no lo llevamos a votación. Otro año, no lo llevamos a votación. Claro. Madre mía. Tuvimos que abandonar el proyecto en la Comunidad de Madrid, ya digo, todo el capital disponible, durante 2 años parado, claro, los inversores imaginad, oye, que esto qué pasa, aquí empezamos o no empezamos, todos los requisitos superados, pero no se sometió a votación y lo tuvimos que abandonar. Lo volvimos a intentar en Canarias y ahí finalmente, y casi de milagro, hay que decirlo, o sea, no fue en absoluto sencillo, estuvimos a punto de no conseguirlo, al final se terminó aprobando. Entonces, una vez te lo aprueban, la burocracia sigue siendo ingente porque hay una agencia más o menos central que se llama ANECA, que te tiene que autorizar todos los títulos oficiales, te lo dicen, oye, yo quiero impartir esto y esto y esto, y te dicen, esto no lo impartas, o no estás impartiendo esto, lo tienes que impartir, si no, no te autorizo el programa. Y te están diciendo, pues, los requisitos de contratación del profesorado, ¿no? Tienes que tener, por supuesto, tantos graduados dando, o sea, como graduados universitarios dando clase, doctores universitarios dando clase, doctores acreditados dando clase, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es ultra burocratizado y muy complicado, sobre todo para pequeños equipos humanos. Claro, si eres un grupo de 10, sin mucho apoyo financiero, no puedes decir monta una universidad de ninguna manera. Tienes que tener mucho apoyo inversor detrás y tienes que burocratizar mucho la estructura universitaria para poder funcionar. Bueno, esto es un caso quizá exagerado, no todos los negocios afortunadamente en España están sometidos a un grado de burocratización tan grande, ni de control político, pero algo de todo esto hay en todas partes. Y cuanto más hay de todo esto, más complicado y más caro es iniciar una aventura empresarial. Y claro, las aventuras empresariales normalmente empiezan con pérdidas, porque bueno, Claro. el negocio todavía no está montado, entonces tienes muchos gastos, no tienes ingresos, y es una apuesta de futuro de que eso va a levantar cabeza más adelante. Claro, si tú ya tienes que tener un músculo financiero para soportar las etapas iniciales en las que los gastos superan claramente los ingresos, y además la burocracia te encarece muchísimo los gastos, pues ¿cuántos negocios terminan muertos porque no son capaces de soportar los sobrecostes que la propia administración les impone más allá de la supervivencia propia del negocio, ¿no? No solo eso, sino que si al final terminas teniendo éxito... Que eso es lo difícil realmente. Claro. O sea, de todos los que lo intentan, o sea, primero, muchos ni lo llegan a intentar porque dicen, uy, esto es un muro que no voy a superar. Claro. Entonces, muchos proyectos ya ni siquiera llegan a ver la luz. De los que llegan a ver la luz, muchos mueren en las etapas iniciales, algunos porque no son buenas ideas, otros Exacto. porque pueden ser buenas ideas, pero la regulación te fuerza a desarrollarlas de cierta manera que las convierte en malas ideas o en buenas ideas muy costosas y por tanto no viables. De todos esos luego habrá más cribas, habrá buenas ideas que el equipo promotor pues esté mal avenido y se peleen entre ellos y sea un caos organizativo y la buena idea empresarial no se termine materializando. Y luego habrá algunos que sí, que terminen triunfando, pocos, vale. Y cuando terminas triunfando, te dicen, vale, y ahora impuestazos, ¿no? Porque ya empiezas a ganar dinero, pues ahora empieza a pagar y a pagar. Claro, eso, el impuesto no solo te reduce la disponibilidad de caja que tienes cada año, sino que incluso tu capacidad de financiación se ve mermada, porque si una cuarta parte de todo lo que ganas y de lo que se espera que vayas a ganar no es tuyo, sino que es del Estado, tu capacidad para apalancarte frente a esos beneficios presentes y futuros es mucho menor. Por tanto, el impuesto también es una carga a la capacidad de atraer capital y de crecer, por tanto, de esos negocios. Entonces, claro, cuando ya te están matando los negocios que son rentables y cuando además te están reduciendo la rentabilidad de los que ya sí son rentables, pues hombre, un paraíso de oportunidades de inversión no es. Yeah. Y si además la perspectiva es que todo eso vaya a peor en el futuro, en el sentido de, ¿alguien piensa que a 10 años la carga fiscal en España va a ser sustancialmente más baja de lo que es ahora? No, si acaso será más alta. ¿Alguien espera que va a haber una oleada de regulaciones y realizaciones? Bueno, yo eso no pondría, o sea, en el otro caso casi ha puesto todo a negras, que no, o a rojas, no sé, bueno, en cualquier caso, a que no va a haber bajada de impuestos masiva. En desregulación no me atrevería a decirlo tanto, porque es algo que sí que si hay un cambio más o menos ideológico de orientación se podría llegar a dar, es decir, no es algo tan complicado de implementar si hay voluntad, pero
aún así creo que no la hay, por lo tanto tampoco lo apostaría en grandes cantidades a que la va a haber. Entonces, claro, el entorno es muy, muy poco conveniente para montar una idea y sobre todo para escalarla, ¿no? Hace un año aproximadamente se publicó el informe Draghi, ¿no? El que sonó mucho en los titulares y demás. ¿Informe Draghi? Informe Draghi. Mario Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo, luego fue presidente de Italia y es uno de los políticos más influyentes dentro de la oligarquía política europea, ¿no? Quizás sea el político, economista político más prestigioso dentro de las élites de la Unión Europea, ¿no? Entonces, Draghi constató que Europa se estaba quedando atrás. Dice, oye, hace 20 años éramos tan ricos como Estados Unidos y desde entonces la brecha entre Europa y Estados Unidos no ha dejado de aumentar y de incrementarse. Dice, voy a estudiar cuáles son las causas que han llevado al estancamiento de Europa. O sea, ¿por qué Estados Unidos, está interesante, a pesar de que ya es una economía muy rica y por tanto uno puede pensar, bueno, cuando uno es muy rico ya no puede seguir creciendo mucho, cada vez es más complicado seguir creciendo? No, es que Estados Unidos ha seguido creciendo más o menos al mismo ritmo y Europa no, entonces la brecha se ha incrementado. Entonces, bueno, es un informe muy largo, pero una idea clave es, primero, en Europa es muy difícil crear negocios, o sea, ¿Es el factor número uno que vio? No se te crean muchos negocios porque la regulación te aplasta. Claro. Pero es que ya no es que sea difícil crear negocios. Es muy complicado, tremendamente complicado, que esos negocios escalen y se conviertan en grandes negocios. Porque lo que está ocurriendo es que muchas veces se crean negocios en Europa que son muy prometedores y cuando adquieren un determinado tamaño se van a Estados Unidos porque allí la regulación es mucho más laxa y las fuentes de financiación mucho más abundantes, obviamente está relacionada una cosa con la otra, y allí es donde se convierten en grandes empresas. Son empresas que habían nacido en Europa pero que se nacionalizan estadounidenses para crecer. Entonces, estamos perdiendo tejido empresarial porque la bota de la regulación europea, también de la regulación sobre las finanzas, pero la bota de la regulación está estrangulando financieramente a nuestras empresas. Y hemos tenido durante 20 años un déficit de inversión productiva dentro de Europa que ha minado nuestra productividad y por tanto nuestro crecimiento económico. Ese es el mensaje fundamental del informe Draghi. No estoy diciendo que sea el informe de un economista ultraliberal que quiera desmantelar el modelo social europeo. No, Mario Draghi es un economista socialdemócrata que es, pues, el más claro representante de la élite política europea, que es la que nos ha llevado a esta situación. Entonces, que incluso las propias élites europeas estén reconociendo la realidad de su obra o de su engendro, porque es que eso lo han hecho ellos, no es que lo haya hecho yo y me echen a mí la culpa, no, lo han hecho ellos. Ahora suena demasiado bien. Y están reconociendo la realidad de lo que han hecho, que ellos te estén admitiendo que ese es el problema, pues creo que es muy elocuente de lo que está sucediendo y de cuáles son las causas profundas del mismo. Porque para la gente que sea de España, esto que se está viendo de que el emprendedor paga más del 50% en ciertos ingresos, etcétera, también sucede en Francia, en Italia. Sí, por supuesto. O sea, que es una cosa que muchos pueden sentirse relacionados, gente aunque no los entienda de idioma, está viviéndose lo mismo en Europa, ¿no? En la parte... A ver, es que en realidad también hay como dos Europas, ¿no? La Europa más... La Europa que salió del comunismo es una Europa que en general tiene una carga fiscal sobre el ahorro y sobre la empresa menos lesiva que la Europa tradicional o habitualmente capitalista, que se ha ido como aristocratizando o sea, lo que se aristocratiza es el Estado, ¿no? La primera Europa que dices es la del este, ¿no? ¿Dices? Parte del centro, y porque también está Estonia, Polonia, etc. República Checa, Eslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia, etcétera, ¿no? Hasta cierto punto Hungría, aunque cada vez menos. Entonces, ahí sí que hay ciertas características compartidas de impuestos sobre la renta y sobre el ahorro más moderados, una fiscalidad que grava más... O sea, tampoco es que tengan estados más pequeños, pero lo tienen distribuido de otra manera para no penalizar el ahorro y la acumulación de capital, porque entienden que para crecer necesitan que el ahorro y la acumulación de capital se quede dentro y que eso impulse el crecimiento. ¿Sabe? En la otra Europa, España, Francia, Alemania, Italia... Podríamos meter también Reino Unido, aunque no forme parte de la Unión Europea, pero está en esa misma órbita. Sí que tenemos impuestos muy altos sobre el trabajo, cada vez más altos sobre el ahorro, sobre las rentas que proceden del ahorro, y una fiscalidad sobre sociedades que, si bien ha ido bajando, porque el resto del mundo la ha bajado mucho más y no se querían quedar como descolgados, sigue siendo relativamente alta en comparación con la del resto del mundo. Y claro, cuando a todo eso le añades una regulación asfixiante, pues eso, entre que pagas muchos impuestos, los que consiguen tener éxito y que muy pocos consiguen tener éxito porque la regulación te mata, pues claro, la capacidad de emprender
y de crear gigantes empresariales que sí existen en Estados Unidos, y es muy evidente. O sea, si uno mira la composición de la bolsa europea y la bolsa estadounidense, es la noche y el día totalmente. Prácticamente una compañía estadounidense como Nvidia vale más que todas las empresas cotizadas europeas, o las grandes empresas cotizadas europeas. Esa capacidad que se deja ver o percibir en los mercados de capitales es también la realidad del tejido empresarial básico, y es la realidad de la productividad subyacente en la economía. Es decir, ¿por qué la renta per cápita de Estados Unidos ha seguido creciendo y la de Europa se ha estancado? Pues básicamente porque las empresas estadounidenses han ganado músculo, han ganado capitalización, se han vuelto mucho más productivas, los trabajadores en esas empresas producen mucho más y por tanto pueden cobrar mucho más, y por tanto su renta aumenta. Aquí en España, por supuesto, no. En España, como os he dicho antes, los salarios llevan 30 años estancados, pero es que en Europa no llevan 30, pero también llevan mínimo 15 años estancados, también en Alemania, etc. ¿Y eso por qué? Pues también ha habido circunstancias geopolíticas. La guerra en Ucrania ha hecho mucho daño a Europa, etc. Pero incluso antes de eso ya se percibía el estancamiento, la brecha entre Estados Unidos y Europa, y es una brecha de dinamismo empresarial y de capitalización empresarial.